tiene que ver con la caracterización de la casi convexidad del ínfimo de una familia de traslaciones de funciones casi convexas. Pero detrás de eso, digamos que la idea primaria tiene que ver con la pérdida de la casi convexidad cuando se suma funciones, ¿no? Y ahora les voy a explicar un poquito. Este trabajo es un trabajo conjunto con Fabián Flores de la Universidad de Concepción, ¿sí? De Chile. Eh, Colaboramos bastante con Fabián. Y también con Nicolás Hatzizábal, que es un profesor de Grecia, actualmente jubilado, pero en investigación no. O sea, no dicta, pero en investigación sigue siendo una persona muy activa, ¿ya? De la Universidad de Atenas. Entonces, eh, algunas nociones básicas para que podamos entender la charla. En general, estos trabajos están hechos en espacios de Banach, y salvo casos particulares en espacios de Banach reflexivos. ¿Está bien? Pero para efectos de la charla, no hay ningún problema si consideramos que estamos en RN. Entonces así todo fluye de una manera más sencilla, ¿no? Entonces, digamos, cada vez que vean X, piensen en RN. Estamos en RN, tenemos un subconjunto convexo de RN, ¿sí? Entonces, dado una función, en optimización es usual trabajar con funciones a lo que se llama a valores extendidos. Eso quiere decir que mi función va de Rn a R unido más infinito. Esa es una convención que se usa mucho en optimización. Y hablamos de lo que se conoce como el dominio efectivo. Entonces, el dominio efectivo van a ser los puntos donde la función toma valores reales, ¿no? Que es lo que normalmente hacemos en pregrados. En pregrado no, nosotros trabajamos con funciones que van de X a R, digamos. Si hablamos de funciones con valores reales, ¿ya? En optimización no, siempre aumentamos el más infinito por convención, pero hablamos del dominio efectivo. Y luego, para las cosas que voy a hablar de convexidad generalizada, dos conjuntos que vamos a usar bastante son los llamados subconjuntos de nivel y subconjuntos de nivel estricto. Esta es la notación para una función f1. Disculpen por es f, ¿eh? Para una función f, entonces el subconjunto de nivel, ¿sí?, de orden lambda van a ser todos los x en x, tal que f de x es menor o igual que lambda. Esos son los subconjuntos de nivel. Y su conjunto de nivel estricto es cuando ahora tenemos lo mismo, pero con la desigualdad estricta, ¿sí? F de x ahora es estrictamente menor que lambda. Y dos conceptos básicos. El primero es lo que es la función convexa. O sea, entonces, una función es llamada convexa si cada vez que yo tomo convexa en K, en este caso, en el conjunto convexo K, cada vez que yo tomo dos puntos en K y un T entre 0 y 1, tengo esta desigualdad. Es f de tx más 1 menos ti menor o igual que t f de x más 1 menos t f de y, ¿ya? Esto es equivalente a decir que el epígrafo es convexo. Acá, disculpen, no lo puse. Pero el epígrafo son todos los puntos, digamos, todos los x que están en x. Disculpen. No, a ver. El epígrafo es un conjunto de una dimensión mayor. ¿Está bien? Imagínense, acá tengo la definición de... No tengo la definición de gráfico. Ya. Pero el epígrafo son todos los x lambda, tal que f de x es menor o igual que lambda. ¿Ya? No puedo escribir, chicos, así que me van a disculpar. ¿Ya? Entonces, esa es la convexidad, que yo sé, esto de convexidad se ve en pregrado, ¿sí? Sí, supongo que ya han pasado cálculo diferencial. En pregrado se ve lo que es la convexidad. Claro, lo que pasa es que en pregrado, en general, siempre se trabaja con funciones que son derivables, ¿sí? Entonces uno trabaja con las clásicas, las caritas felices y las caritas tristes, la concavidad y convexidad, y lo caracterizan con la segunda derivada incluso, ¿no? Cuando hablamos de funciones que van de RR, primer curso en general de un curso de cálculo, ya se llame cálculo 1 o cálculo diferencial integral, ¿no? Siempre se ve eso, cuando uno dibuja las curvas. Entonces, esa es la convexidad, solo que la definición, para dar la definición no necesito que la función sea derivable, ni dos veces derivable, ni nada, no, de verdad es una definición algebraica. Entonces, esa es la definición. Y después está la definición de casi convexa. Entonces, la casi convexidad es una relajación de lo que es la convexidad y consiste en decir que ahora esa combinación, esto lo vamos a llamar combinación convexa, el tx más 1 menos ti. Ay, disculpen.
¿ya? Entonces, el f de tx más 1 menos ti tiene que ser menor o igual que el máximo entre f de x y f de y, para todo xy que está en k y todo t que está entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces, cuando uno pide convexidad, uno pide que la función evaluada en ese punto esté por debajo de esa combinación convexa, ¿no? Del tf de x más 1 menos tf de y. Para la casi convexidad, lo que uno pide es que la función evaluada en ese punto sea menor o igual que el máximo de cualquiera de los extremos. ¿Ya? Entonces, acá, me va a disculpar, no pude conectar mi iPad, no funcionó bien. Entonces, por ejemplo, funciones clásicas, ejemplos clásicos de funciones convexas. Yo sé que es muy fácil de encontrar. La clásica es la parábola. ¿Sí? Estamos considerando funciones que van de R en R, f de x igual a x cuadrado. Yo sé que ustedes tienen buena imaginación, así que saben que el gráfico es así, ¿no es cierto? Una parábola. Esta es una función convexa. La función casi convexa, imaginemos que estamos en R, de verdad una función casi convexa es cualquier función creciente, por ejemplo. ¿Sí? Si ustedes tienen cualquier función creciente y toman un punto de intermedio, entonces el valor siempre va a estar por debajo, ¿no es cierto? En este caso, del que está más a la derecha, el mayor. Y si es una función decreciente, igual, también. ¿Sí? Porque ahora en este caso va a ser el valor de la función en cualquier combinación convexa va a ser menor que el extremo izquierdo en este caso. Entonces esas funciones aparecen y aparecen de manera natural. Y están los ejemplos que se supone que tenía que dibujarlos. ¿Ya? Entonces, cuando uno tiene funciones convexas, o sea, las funciones convexas son lindas en muchos aspectos. Como le digo, desde los cursos de cálculo diferencial, no sé, cuando uno hace los primeros cursos de cálculo diferencial de funciones de R en R, con las funciones convexas tenemos, ¿no? Tenemos todos los criterios. Las funciones convexas, entonces, tenemos los criterios con la segunda derivada, tenemos el hessiano. Y las funciones convexas, cuando uno está minimizando, es lo mejor que le puede pasar a uno. ¿Sí? Y tiene una propiedad bonita que tiene que ver con la suma también. Es que si yo tengo dos funciones convexas, entonces la suma siempre va a ser convexa. Entonces tiene esa estructura, ¿sí? Tiene esa estructura de preservar la suma. Sin embargo, cuando yo relajo la convexidad, ¿sí? Y considero lo que es casi convexa, esto falla, y falla muy rápido. Acá tomo dos funciones casi convexas, entonces no necesariamente la suma es casi convexa. Y ejemplos que fallan son simples y fáciles. Por ejemplo, la estoy tomando acá f1 igual a x cuadrado, ¿ya? f2 igual a menos x cubo, como les decía, esta función es convexa. Entonces, ser convexa es mucho más que ser casi convexa. Entonces, esta función en particular es casi convexa. La segunda función es menos x cubo, que es una función decreciente, ¿no? Viene así. Por lo tanto, es casi convexa. Y la suma es esta de acá, x cuadrado menos x cubo, y este es su gráfico, ¿sí? Entonces, acá fácilmente, por ejemplo, entre 0 y 4, pueden tomar 3 o pueden tomar 2, por ejemplo. El valor de la función en 2 está acá, en 2. Sin embargo, el valor en 0 es 0 y el valor en 4 es 0. Así que no satisface la definición. ¿Sí? Fácilmente se pierde. Y en 2 no es 4. Este dibujito está un poco raro. 4. A ver, sí, está un poco extraño el dibujo. Pero en todo caso, bueno, digamos, si se olvidan de la función, este gráfico corresponde a algo que no es casi convexo. ¿Está bien? Acá falla, de 0 a 4. No sé si es por la escala, pero se ve un poco extraño. Ya. Debería ser negativo. A ver, ahí lo vemos. Ahora, entonces, parte del trabajo, o sea, la motivación del trabajo fue ver en qué casos particulares, para qué clase particular de funciones casi convexas, ¿no es cierto? Se puede garantizar que esta familia, o sea, que como estas funciones sean estables bajo la suma. ¿Por qué? Porque a veces nos topamos con sumas. O sea, estamos sumando funciones casi convexas y necesitamos de un modo que eso sea casi convexo. O sea, si el mundo es convexo, todo está bien, pero muchas veces las funciones que tenemos no son convexas y muchas de estas funciones, por ejemplo, aparecen en economía de manera natural,
¿sí? Las funciones casi convexas o las funciones casi cóncavas. Las funciones de utilidad por lo general son casi cóncavas. Entonces uno pierde un poco esta estabilidad de la suma. Y entonces finalmente lo que introdujimos fue la noción de familia casi convexa, que es la que tienen acá. Entonces una familia de funciones es llamada familia casi convexa, ¿no? Si para cualquier par de índices y j en I es ¿no? La familia de índices, y cada x y en x, y cualquier z, este intervalito significa la combinación convexa, ¿ya? Z es una combinación convexa de x e y, entonces se cumple la siguiente implicación, no es la siguiente, es la siguiente, que si f de ix es menor que f y z, entonces necesariamente el f de jz es menor o igual que f de ji. Y esto es para cualquier j, ¿no? O sea, los índices, varían los índices. Si uno solo trabaja con una función, ¿cierto? Acá es i, o sea, cada función es cuasi, o bueno, casi, ¿ya? Pero acá estamos diciendo que cambian todos. Entonces, y cuando solo trabajo con dos funciones, o sea, si trabajo solo con f1 y f2, vamos a hablar de par. Va a ser un par casi convexo si estas dos funciones, ¿no? O sea, que conforman una familia de dos elementos, es una familia casi convexa. Entonces, de la definición, de esta definición es claro que si yo tengo una familia de funciones, si tengo una familia casi convexa, cada componente de esta familia va a ser casi convexa, ¿no? Como les digo, acá en lugar de j, también vale para el mismo i, ¿no? Entonces, lo que tengo de verdad es una familia de funciones casi convexas que tienen una propiedad adicional, ¿no? Tienen esa estabilidad. Entonces, de verdad acá les he puesto el resultado después. Esto ya es el producto, pero demoró mucho llegar acá. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta es la caracterización del par casi convexo, es lo que tenemos en este teorema. Tengo dos funciones casi convexas, entonces las siguientes afirmaciones son equivalentes, ¿sí? Decir que estas dos funciones, ¿no? Forman un par casi convexo es equivalente a decir que la unión de esos subconjuntos de nivel, ¿sí? Para cualquier lambda 1, lambda 2 en R es convexo. ¿Sí? Entonces estamos uniendo, si la función es casi convexa, este conjunto es convexo, es su conjunto de nivel de F1. Y si F2 es casi convexa, que es el caso, entonces también. Entonces lo que estamos diciendo es que esta unión de conjuntos convexos sigue siendo convexa. Lo mismo, ¿sí? Porque es equivalente, equivalentemente, si la unión de los subniveles estrictos es convexa. Ya estamos acá. Entonces, para cada lambda 1, lambda 2 en R, su conjunto de nivel estricto de lambda 1, su conjunto de nivel estricto de lambda 2, esa unión también es convexa. Y para cada X que está en X, estos subconjuntos de niveles estrictos, pero ojo con el X, ¿no? Ya no es un lambda 1, lambda 2 cualquiera, sino es el X, es convexo. Entonces, uno puede caracterizar esta propiedad de ser un par casi convexo mirando los subconjuntos de niveles y viendo cómo son las uniones, ¿no? Entonces, un caso particular de esto es, bueno, no es un caso particular, sino es, además de esa caracterización, lo que tenemos es este teorema que me dice que si tengo dos funciones casi convexas, entonces F1 y F2 va a ser un par casi convexo, si solamente sí, para cualquier alfa en R, esta función h sub alfa, que se define como el mínimo de f1x más alfa, f2x, es casi convexa. Entonces, esta es la traslación, ¿no es cierto? Entonces, trasladamos la función f1 a donde sea, porque el alfa es para cada alfa, la trasladamos, y además, y luego tomo el mínimo de esa traslación con el f2, y esa función es casi convexa, ¿ya? Entonces, resultados de ese tipo, en general en la literatura no había. Eso es novedoso, o sea, más que la suma, el hecho del mínimo de traslaciones es bastante interesante. Y entonces, como consecuencia de eso, ahora tenemos su resultado para la suma, ¿sí? Si yo tengo una familia casi convexa,
entonces la función es la suma, ¿sí? Recuerden que en general la suma se rompe, la suma no tiene por qué ser casi convexa. Bueno, si mi familia de funciones es casi convexa, la suma sí que va a ser casi convexa, y el mínimo de esas funciones también va a ser casi convexa. ¿Ya? Entonces, ambas funciones, tanto la suma como el mínimo, van a ser funciones casi convexas. Entonces, como les contaba un poco, la historia detrás de esto es como el cangrejo, ¿no? Nosotros empezamos a mirar la suma, eh, bueno, empezamos a mirar la suma de dos, obviamente, ¿no? Y luego hemos ido mirando qué es lo que pasaba hacia atrás. Entonces, en orden cronológico, obviamente este resultado fue primero que el anterior, pero el teorema anterior sé que caracteriza totalmente, ¿no? Y de una manera muy, muy bonita el hecho de ser un par casi convexo. Sí, porque esto es con dos, pero es casi lo mismo de dar un número finito, o sea, para familias, ¿no? Entonces, es eso de ahí. Y luego, cuando uno habla de funciones de convexidad generalizada en general, ¿no? O sea, la casi convexidad, hay tipos de funciones casi convexas. Un tipo particular de función casi convexa son las llamadas semiestrictas casi convexas, y esta es la definición. Si toma, vamos a decir que una función es semiestricta casi convexa, si cada vez que toman dos puntos en el dominio, con imágenes distintas, ¿sí? Entonces el valor de la función en esa combinación convexa es estrictamente menor que el máximo, ¿ya? Para que sea solamente casi convexa, acá se permite el menor igual, ¿no es cierto? Pero en este caso no. En este caso pedimos que sea estrictamente menor. Entonces, las funciones que son semiestrictas casi convexas, en particular son casi convexas. Y, y también, por ejemplo, cualquier función que es estrictamente creciente, ¿no? Cuando se trabaja con funciones de R en R, cualquier función que es estrictamente convexa lo va a cumplir. Y si no, en general, lo que pasa en R va a ser que una vez que ustedes tienen un plano, o sea, si tienen una parte, no, en R en general, una vez que tienen un plano, la función tiene que empezar a crecer y a crecer, ¿sí? Porque tiene que ser estrictamente menor que el máximo de los extremos, no puede estar por debajo. Entonces, con respecto a esta definición, ¿sí? Si uno tiene dos funciones que son semiestrictas casi convexas, en general no se conserva tampoco la suma. O sea, ¿sí? La suma de dos funciones semiestrictas casi convexas no es necesariamente semiestricta casi convexa, ¿no? Este es un ejemplo simple. Por ejemplo, f1 de x, la diagonal, f2, el mínimo entre menos x y menos x cuadrado. Entonces, ambas funciones son semiestrictas casi convexas, ¿ya? Sin embargo, su suma, el gráfico de la suma es lo que están viendo, ¿sí? Y que no corresponde, ¿no? Como le decía, a partir de cero la función constante es cero, y sin embargo, al lado izquierdo la función viene, o sea, viene creciendo, digamos, ¿no? La función es creciente a la izquierda de cero. Entonces, eso no puede ser semiestricto. Tomen dos puntos con valores distintos, por ejemplo, en menos 4 y 6, que se puede ver acá. Entonces, en menos 4 vale menos 2, ¿sí? En menos 4 vale menos 2, en 4 vale 0 y en 2 vale 0. Así que no satisface la definición, ¿ya? Sin embargo, si uno está dentro de una familia de funciones que son una familia casi convexa, la suma sí que lo es, ¿no? Entonces tenemos este resultado. Si tengo m funciones semicontinuas inferiormente y semiestrictas casi convexas, ¿sí? Tales que esto de acá constituye una familia casi convexa, ese J es el 1, 2, 3, 4 hasta M. Entonces, si este conjunto de funciones constituye una familia casi convexa, entonces la suma también es semiestricta casi convexa. Sin embargo, recuerden que para las casi convexas, nosotros tenemos esto de acá, ¿no? La suma, tanto la suma como el mínimo, nosotros podemos garantizar que si la familia es
podemos garantizar que si la familia es casi convexa, entonces tanto la suma como el mínimo son funciones casi convexas. Sin embargo, con las semiestrictas solo podemos garantizar la suma. ¿Sí? La proposición me dice la suma y no se puede conservar el mínimo. ¿M? O sea, no existe un resultado análogo para el mínimo. Y el ejemplo también es sencillo. Por ejemplo, tomamos F1 de X la identidad, F2 igual a 0. Entonces, ambas son semiestrictas casi convexas. No conforman un par casi convexo, eso es fácil ver. Mejor, no, a ver. Tenemos la identidad, ¿sí? F1 igual a la identidad, F2 es 0. Ambas son semiestrictas casi convexas, conforman un par casi convexo. O sea, sí, el F1 y F2 es una familia casi convexa. Sin embargo, el mínimo no es. ¿Ya? El mínimo es esto, ¿no? Si, si estoy en los negativos, el mínimo entre la identidad y 0 es la identidad. Si estoy en la parte positiva, el mínimo entre la identidad y la función idénticamente 0 es 0. Entonces, este es el gráfico, que ese es el gráfico del mínimo y que no corresponde a una función semiestricta casi convexa. Entonces, hay resultados que funcionan eh, para las funciones casi convexas que no funcionan para las semiestrictas. También hay resultados con las estrictamente casi convexas que no las puse acá, pero para otro día. Y en general, como han visto, esto de acá se los he puesto con finitas, ¿no? O sea, m funciones. El resultado general para una familia arbitraria de funciones es el siguiente. Si tengo una familia arbitraria de funciones, van a ser equivalentes las siguientes afirmaciones. Las funciones f sub i, ¿sí? El i es ahora un conjunto de índice arbitrario, conforman una familia casi convexa. Eso es equivalente a decir que para cada familia de números reales, lambda sub i, en la familia de índices, y cada subconjunto i' de i, este conjunto es convexo. O sea, tienen una familia arbitraria, los índices son cualquier cosa, toman cualquier subconjunto de esos y la unión de esos subconjuntos de nivel van a ser convexos. Lo mismo con los subconjuntos de nivel estricto. ¿Mm? Entonces, toman cualquier conjunto de números reales, ¿no? Que esté indexados por los mismos índices de las funciones, cualquier subconjunto de índices, entonces esa unión arbitraria también tiene que ser convexa. Y para cada familia de números, alfa sub i, y cada subconjunto L' de I, ¿no? Entonces, eh, el ínfimo de Fi más alfa sub I también es una función casi convexa. Entonces, y todo eso de ahí son equivalentes, ¿no? Entonces, estamos caracterizando mediante la casi convexidad del ínfimo de traslaciones, ¿sí? A esta familia de funciones. Entonces, eso es con funciones. Cuando uno habla cuando uno habla de funciones convexas, justo como les hacía recordar cuando en sus cursos de cálculo, ¿no? Cuando uno habla de convexidad en los primeros cursos, uno habla primero de la derivada, ¿no es cierto? Y tiene criterio, por ejemplo, y tiene criterios con la derivada. Si la derivada es creciente, entonces la función es convexa. Si la derivada es decreciente, la función es cóncava. Y tiene criterios con la segunda derivada, ¿no? Si la segunda derivada es positiva, entonces la función es convexa. Si la segunda derivada es negativa, cóncava. Y eso que está ahí, que pasa de R en R, cuando nosotros tenemos funciones que van de Rn en R, ¿sí? Lo que reemplaza la derivada es el concepto de gradiente. Y también uno puede caracterizar la convexidad con el gradiente. ¿Ya? Entonces, la contraparte de las funciones, cuando uno ve funciones convexas o funciones casi convexas, siempre viene acompañado de la parte de operadores. En general, de operadores multivaluados. ¿Sí? Entonces, voy a hablar un poquito de operadores multivaluados. En general, si tengo dos conjuntos, un operador multivaluado no es otra cosa que una relación que a cada X le va a asociar un subconjunto. Entonces, ya no es una función, ¿no es cierto? Ya no es una función punto
es un punto. Acá lo que hacemos es, a cada elemento X del conjunto de partida le asociamos un subconjunto del conjunto de llegada, ¿sí? Y vamos a definir el gráfico de t como si estuviéramos con funciones, solo que en lugar de acá de que hay un t de x, como no es un elemento, sino es un conjunto, ponemos son todos los pares x, x asterisco, ¿sí? Que están en el producto, x por x asterisco, tal que x asterisco pertenece a t de x. ¿Pasó algo, Camila? No, ¿No? ha entrado una Ya. persona, todo bien. Ok, ya. Entonces ese es el gráfico, ¿sí? De un operador multievaluado. Muchos también lo conocen como correspondencia, sobre todo en economía. En economía se tiene la costumbre de hablar de correspondencias. ¿Ya? Es un operador multievaluado, otros le llaman eh, operador, a ver si me acuerdo lo que usan en Católica, operador, algunos, operador a, no me acuerdo, cuando les diga me acuerdo. Pero digamos que hay varios sinónimos a veces que usan para lo mismo, ¿sí? Pero lo más común es, digamos, si en aspectos económicos son correspondencias, para los economistas correspondencias y no operadores multivaluados. Operadores punto conjunto, ¿ya? También es otra forma de llamarlos, que algunos investigadores lo llaman así. Entonces, hablemos de lo que es la monotonicidad generalizada, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene un operador multivaluado, vamos a decir que ese operador es monótono si para cada par en el gráfico, o sea, x1, x1 asterisco en el gráfico, x2, x2 asterisco en el gráfico, tenemos esta relación. Imaginemos que estamos en Rn, ¿sí? Entonces, este es el producto interno usual, ¿sí? Entonces, tenemos el producto interno. Y cuando bajamos un poco, generalizamos ese concepto de monotonía, lo que tenemos es que t es llamado casi monótono, si para todo x1, x1 asterisco en el gráfico y x2, x2 asterisco en el gráfico, entonces ahora es que este producto de dualidad, este producto interno, si quieren verlo, si es estrictamente mayor que cero, va a implicar que ahora que este producto sea mayor o igual que cero, ¿sí? Entonces fácilmente se ve de la definición que cualquier operador que sea monótono necesariamente va a ser un operador casi monótono, ¿sí? Entonces, el monótono es el caso normal, digamos, lo generalizado es a partir de casi. Y acá también hay el concepto de o sea, semiestricto casi monótono, estrictamente casi monótono, pero por el momento no lo he puesto. Entonces vamos a trabajar con los dos. Por ejemplo de operadores, me disculpan por el ojo. A ver, ejemplo de operadores monótonos, si ustedes imaginan cualquier operador lineal, ¿sí? Entonces el operador t va a ser monótono si solamente sí es positivo. Entonces, como estamos en Rn, imaginemos, o sea, son operadores lineales, ¿sí? Cuya, si esto de acá, si estamos imagínense sus cursos de álgebra lineal, cualquier operador lineal tiene una matriz de representación. Entonces es como que estuvieran diciendo, si lo vemos como lenguaje matricial, es x transpuesta a x mayor o igual que cero, ¿sí? Entonces eso les define un operador monótono. También están en inglés, skew, ¿sí? Los operadores que se anulan, que son cero, por ejemplo, la rotación de 90 grados. ¿Sí? Imagínense el operador de R2 en R2, tal que T de XY es igual a menos, bueno, la otra rotación, menos IX. ¿Sí? Entonces uno hace el producto escalar y eso es cero. ¿Sí? Es un operador lineal cuyo producto escalar es cero. Entonces, esos son ejemplos de operadores positivos. Y el otro ejemplo clásico es justamente lo que le decía, las funciones convexas, ¿ya? En este caso, si tengo una función convexa y diferenciable, entonces el gradiente va a ser un operador monótono. En este caso es un operador monótono que en particular es univaluado, igual que en el caso lineal, ¿no? Entonces son esos de ahí. Pero en general, nosotros no trabajamos con funciones que sean diferenciables, ¿sí? Sino trabajamos solo con lo que se conoce como semicontinuidad inferior.
No puedo imaginar continuidad por el momento, para los que no tengan mucho conocimiento de eso, pero no pedimos que sean diferenciables las funciones. Entonces, asociado a una función convexa, existe lo que se conoce como el subdiferencial, el subdiferencial claro, ¿sí? Y que es definido por esta forma, ¿sí? Es un operador multivaluado que va de X a su dual, si estamos en Rn, va de Rn a Rn, que es definido como todos los X asteriscos que están en el dual, en X asterisco, tal que se cumple esta desigualdad. ¿Sí? Este es un concepto clásico en análisis convexo. Y un resultado que ahora ya es un resultado clásico, que es de los años 70, es que una función es propia. Propia quiere decir que su dominio efectivo no sea vacío. O sea, una función que no defino f igual a más infinito siempre, ¿no? Entonces, una función propia, semicontinua inferior convexa, una función f es propia, semicontinua inferior convexa, si solamente si su diferencial es monótono maximal. Hoy día no voy a hablar de maximalidad, ya hoy día construimos la noción hoy día de monótono, pero esto de maximalidad se entiende en el sentido usual de conjuntos, de contenido y gráficos, ¿no? Con las relaciones usuales. Entonces, acá entonces se caracterizan las funciones convexas mediante este subdiferencial. Y para las funciones casi convexas, si bien es cierto, hay varias nociones de subdiferenciales, en este caso nosotros estamos trabajando con lo que se conoce como el subdiferencial de Claire, ¿ya? Entonces, dada una función, se define la derivada generalizada de Claire-Rockefeller como, tienen esta formulita, linda, chiquitita, ¿ya? Y su diferencial de Claire-Rockefeller de f en x es igual, es una multifunción, ¿sí? Que para cada x, el- la imagen es los x asteriscos, que están, acá es x estrella, disculpen, que está en el dual, tal que se satisface esta desigualdad, ¿no? Emulando de alguna manera lo que pasa con el caso convexo, pero las nociones son distintas, ¿no es cierto? O sea, la derivada generalizada es otra. En el caso particular que la función coincide, o sea, la función es convexa, eso va a conseguir con su diferencial clásico del- de las funciones convexas. Si no, no. ¿No? Entonces, también hay un teorema que ahora ya estamos en 2022, ya es clásico, es que si tengo una función semicontinua inferior, entonces f va a ser casi convexa, si solamente si este es su diferencial, de Claro-Rockefeller es casi monótono. Entonces hay una dualidad, ¿no? Hay una dualidad entre lo que es que una función sea convexa y que su subdiferencial sea monótono, y luego está el hecho de que una función sea casi convexa y que su subdiferencial sea casi monótono, ¿sí? Uno va de un lado al otro, siempre está moviéndose. Eh, a ver, entonces veamos esta proposición. Esta proposición simplemente se va a convertir en una definición, son cosas equivalentes. Yo tengo dos operadores que son casi monótonos, entonces van a ser equivalentes cualquiera de estos tres ítems. El primero me dice que si yo considero un operador T cuyo gráfico es la unión, ese nuevo operador va a ser casi monótono. ¿Está bien? El segundo me relaciona lo que ocurre con el gráfico de T1 y T2. Tomo dos puntos, X asterisco en el gráfico de T1 y asterisco en el gráfico de T2. Entonces, si tengo esta desigualdad estrictamente mayor, necesariamente con el y asterisco y x tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, esa es la misma idea de las funciones casi convexas, cuando uno tomaba la familia, ¿no? Lo que le debe pasar a una con su respectiva función, le estoy diciendo que pase, pero con todos los elementos de la familia. Y acá también, ¿sí? Si este fuera T1, esto no es otra cosa que la definición de casi monotonía del T1, pero acá estoy mezclando T1 y T2. Y el 3 es el análogo al 2, cambiando papeles. Entonces, si, si esta familia de dos operadores, T1, T2, satisface alguna de estas condiciones, entonces vamos a hablar de un operador casi monótono. Entonces podríamos quedarnos con el primero. Vamos a decir que un operador es casi monótono, ¿sí? Disculpen, vamos a decir que el par T1, T2 es un par casi monótono,
si el operador cuyo gráfico es la unión de gráficos se mantiene casi monótono. Entonces, eso va a ser, si tenemos esa propiedad, entonces ese par se va a llamar un par casi monótono. Entonces, un primer resultado en ese sentido es que si yo tomo dos operadores casi monótonos que conforman un par casi monótono, entonces la suma se queda casi monótona, porque en general no es cierto, ¿m? Al igual que con las funciones. Y para funciones, lo que tenemos es el siguiente resultado. Si tengo dos funciones semicontinuas inferiormente casi convexa, tales que la intersección del dominio no sea vacía, entonces sí, uno. Si las restricciones de los operadores a la intersección de dominios es un par casi monótono, y la otra es si tenemos este contenido de los subdiferenciales, el subdiferencial de la suma contenido en la suma de subdiferenciales, entonces la suma de funciones va a ser casi convexa. Este ya es un resultado fuerte. Bueno, nosotros también, pero digamos a nivel de técnica de demostración es bastante laboriosa. Y luego tenemos consecuencias de ese resultado, que es, por ejemplo, si tengo dos funciones semicontinuas inferiores casi convexas, tales que la intersección de los dominios es diferente de vacío, si para cada x que está en la intersección de los dominios tenemos este contenido, o sea que esto se llama el cono generado, porque a este que es un conjunto lo multiplico por el R más, entonces esto es un cono. Si el cono generado por el subdiferencial de F1 en X está contenido en el cono generado por el subdiferencial de F2 en X, entonces necesariamente la suma es casi convexa. ¿Sí? Entonces acá estamos dando resultados de estabilidad para la suma, pero mirando qué es lo que está pasando con los subdiferenciales. ¿Ya? Y acá también, si tengo dos funciones semicontinuas inferiores casi convexas, tal que una de ellas, solo pido que una de ellas sea localmente lipschitziana y que la intersección del dominio sea diferente de vacío, entonces, si para todo X tengo este contenido de los subdiferenciales, entonces puedo decir un poquito más, puedo decir que cualquier combinación. Esos son positivos, ¿eh? Cualquier combinación con elementos positivos, sea alfa 1 F1 más alfa 2 F2, también sigue siendo casi convexa. Entonces, son resultados que ahora pasan por los subdiferenciales, mirando los subdiferenciales. Y el caso diferenciable es sencillo. Si tengo dos funciones casi convexas diferenciables, entonces de verdad las condiciones anteriores se reducen a esto de acá. ¿Sí? Se reducen a pedir, si quieren dividan, o sea, si ustedes dividen, lo que me está dando son que las direcciones, salvo donde se anulan, ¿ya? O sea, F1' de X entre su norma es igual a F2' entre su norma. Eso cuando no se anula. Y cuando es cero, en ambos tienen que ser cero. ¿Sí? Entonces, las derivadas normalizadas, digamos que van en la misma dirección. Acá de verdad, así como está escrito es para R, de R en R, ¿sí? Porque solo está con el prima, el de R en R. Acá más general es el gradiente, ¿ya? Entonces, cuando ocurre eso, entonces es casi convexo. Entonces, mirar que ambas funciones en cada punto, el gradiente tiene la misma dirección. Sí, pues acá están normalizados. Y para el mundo casi convexo, ¿sí? Para todo lo que es casi, hay otra noción aparte del subdiferencial. No sé si si se dieron cuenta, pero la misma definición del subdiferencial de una función casi convexa es un poco complicada, es bastante complicada. Hay otra forma de mirar las funciones casi convexas que es por medio del operador normal. Ya, para muchos investigadores, digamos, esta es la forma más natural de hacerlo. Y el operador normal es el que está definido así. Ese es un operador multivaluado, tiene su f, ¿no? Para cada f, semicontinuo inferior, que está definido como, es el conjunto normal a su conjunto de nivel en el punto X, si X está en el dominio y si no vacío. Y hay un resultado de unos colegas que dice que si estamos, pues le digo, todos están en general en espacios normados, podemos pensar que estamos en Rn,
Sí, para una función semicontinua son equivalentes las siguientes afirmaciones, que la función es casi convexa, que tenemos esta relación, esta relación que es dado dos puntos en el dominio de F y un elemento en el cono normal, entonces si este producto de dualidad X estrella y menos X mayor que cero, necesariamente el F de X tiene que estar por debajo estrictamente, y que el N de F es casi monótono, que es lo que me interesa, ¿sí? Entonces, puedo mirar 1 y 3 y quedarme con que F es casi convexa, si solamente sí, N de F es casi monótono, bajo ciertos supuestos generales, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál fue uno de los resultados que pudimos obtener? Fue los siguientes. Consideramos una familia de funciones semicontinuas inferiores y consideremos las siguientes afirmaciones. Una es que tengo la familia que es una familia casi convexa. Y el otro, que esta familia de operadores normales sea una familia casi monótona. Entonces, necesariamente A implica B, y en el caso en que las F sui son continuas, entonces B implica A. O, como estamos en Rn, siempre digamos que también se cumple la B. Entonces, digamos, si esta proposición la miramos de Rn con X acá escribo Rn, estas dos son equivalentes siempre. A ver, para algunos que quieren saber un poquito más, como esto está dado en espacios de Banach, ¿sí? Entonces la condición original es que existe una renorma que sea gato, gato suave. Ya, esto es una norma, una nueva norma que sea diferenciable de verdad. Pero para efectos de la charla estamos en Rn, ambas son equivalentes. Entonces, solo para acabar, ¿sí? Pues ya voy acabando con esto, que no les dije qué es. También hay un resultado para el caso de las funciones semiestrictas casi convexas, y que es en casi en el mismo sentido de la proposición anterior. Que si tengo una familia de funciones semicontinuas inferiores que constituyen una familia casi convexa, donde cada función es continua en su respectivo dominio, entonces si cada función es semiestricta casi convexa, entonces la suma también va a ser semiestricta casi monótona. ¿Sí? Este es parte del otro artículo. Tenemos en el segundo artículo, porque le dije que este trabajo está basado en dos, tenemos varias caracterizaciones como el cono normal para funciones no solamente semiestrictas casi convexas, sino para el caso estrictamente casi convexo. Y hay una caracterización para otro tipo particular de funciones casi convexas, que son las propiamente casi convexas. Por una cuestión de tiempo ya no me he puesto acá. Entonces, este era el último que les quería presentar. Los resultados, la bibliografía principal son todas las que están acá. De los artículos que les hablé es este de acá, ¿no? Con Fabián Flores, con Nicolás José Sabas, que está sometido. El otro trabajo es con Fabián Flores, Nicolás también, ¿no? Que es la caracterización. Y que este fue publicado ya el año pasado. Y todo lo demás son los principales que hemos usado para estos trabajos. Entonces, eso es todo. Gracias por su atención. Supongo que hay preguntas. A ver cómo se... Sí, hola doctora, hola nuevamente. No corte Sí, su presentación. Gracias por habernos brindado su trabajo de una manera muy amigable. De verdad ha sido muy interesante la forma en la que la ha presentado, sobre todo las caracterizaciones. A veces cuando llevamos los cursos de programación lineal o, a ver, cálculo, quizás como usted mencionaba, ¿no? Los cursos de cálculo, nos sirven para entender las definiciones con las que ustedes han hecho la construcción, con las que ustedes han hecho las construcciones. Teníamos una primera pregunta respecto sí. a si bien es cierto, usted todo lo ha llevado desde la cuasi convexidad, teníamos por aquí la curiosidad de si para extrapolar, por ejemplo, alguna de las caracterizaciones, en el caso de la cuasi concavidad, consideramos la equivalencia solamente de F a menos F. Sí, ahí solo que, o sea, si no consideran, mientras no metas la parte de sus diferenciales, solo para la primera parte que es algebraica, sí, pueden hacer eso. O sea, es Y, trabajar con el menos, ¿no?
En ese sentido, vamos a partir siempre de un dominio bien definido, un dominio convexo, un dominio abierto. Un dominio convexo, o sea, para que, digamos, Ujú, todo acá cambia, solo que cuando trabajas con B, no con cavidad, o sea, ¿no? ujú. Concavidad, bueno, concavidad es mayor o igual, en otro sentido, Sí. casi concavidad también es mayor o igual. Sí, y ahí todo es como ver el negativo de la función, de verdad. Ujú. Acá también hay algo, todo ha quedado, todas las preguntas que están acá están en base a la apertura que ha dejado su trabajo, ¿no? Si bien dijo que en el trabajo no iba a hablar de maximidad, pero queríamos saber si quizás más adelante en lo que vaya a presentar, hablo de su trabajo, ¿no? Están viendo fundamentar algo sobre el principio del máximo de Bauer o algo análogo. No, 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 no. Ya, sí. Había no, o sea, cuando la palabra maximalidad ha aparecido acá, pero no, yo solo he mencionado maximalidad para hablar de las funciones convexas. Que no, disculpen que si estoy confundiéndolos. No era mi intención confundirlos. Acá, ya. Yo he mencionado la palabra maximalidad acá, porque la caracterización de una función semicontinua inferior propia, o sea, uno dice la función es convexa si solamente si el subdiferencial es monótono maximal. Mm, Monótono es esto de acá. Está monótono. O sea, monótono para un operador multivaluado es esto de acá. ¿Está bien? Es que en el gráfico yo tengo esta desigualdad. Pero cuando uno habla de monótono maximal, significa, si uno ve como el gráfico, es que no hay un operador que sea monótono más grande, o sea, disculpe, no hay un operador más grande que sea monótono y que le contiene estrictamente. O sea, como es considerando la relación de orden de contenidos, pero a nivel de gráfico. Entonces, en ese momento he hablado de maximalidad. Y eso tiene que ver con la maximalidad de su diferencial de una función convexa. Ahora, para, la fun- para las funciones casi monótonos, mejor dicho, para los operadores casi monótonos, hay varias nociones de maximalidad que se han dado a lo largo de los últimos años, sobre todo. No hay no hay una noción unificada de eso. ¿Sí? Tengo colegas que trabajan en eso también, que han trabajado en eso, como John Cotrina, pero no tiene nada que ver con el máximo de Bauer. O sea, mm. son cosas distintas. Acá está hablando de la maximalidad como operador, como Curiosidad. conjunto, o sea, sí, con la relación de orden. Sí, está bien. Ujú. Ah, ya, 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 ya. Es la construcción del conjunto maximal, entonces, ¿no? Eso, claro. Ya, Ujú. Con ya, la claro. propiedad de monotonía, claro. Ujú. De repente por eso. Vale, a ver, continuamos entonces. Bueno, nosotros hemos visto desde el inicio de la presentación que estamos definiendo en conjuntos muy generales. Quizás para aquellos estudiantes que recién están llevando los cálculos uno, acá dice 3, 1, 2 y 3, me parece que llegan hasta RN. ¿Pueden ellos ya coger ejemplos en estos espacios? En Claro, RN. claro, por ejemplo, para las funciones convexas y también para las casi convexas, lo que uno ve es los gradientes. Entonces, cuando la función es convexa, o digamos, cuando la función va de Rn a R diferenciable, yo voy a decir que la función es convexa si solamente si el gradiente es monótono, pues, monótono maximal. Y para las casi es igual. O sea, uno caracteriza la casi convexidad de una función mirando el gradiente, si el gradiente es casi monótono. Ujú. Y sí, hay trabajos de esos, incluso eso ya está en libros ahora último. Sí, o sea, ellos son cosas que lo pueden ver porque ya trabajan con el gradiente. O sea, para funciones de R, N a R, lo que tienen que ver es el gradiente. Claro, El creo que quizás gradiente como... Ujú. perdón, creo que quizás lo que más ha impactado han sido las formas de las caracterizaciones. Y sobre eso comentan, ¿no? En la aplicación de la parte de optimización, esto hace referencia a
exactamente hacia qué área de la matemática, desde las funciones cuasi convexas. A ver, por ejemplo, lo que pasa es que uno quiere a veces minimizar funciones, es optimización. A veces uno quiere minimizar funciones que no son convexas. Entonces, sin embargo, tienen esa propiedad de ser casi convexas. Entonces, hay toda una teoría de minimizar funciones casi convexas. En la literatura actualmente ya hay algoritmos que minimizan funciones casi convexas. Entonces, uno de los motivos de ver cómo es la estructura de estas funciones casi convexas y ver qué está pasando. Eso es en optimización. O sea, en pregrado, en general, cuando estamos en los cursos básicos, uno minimiza funciones que todas son convexas, todas son diferenciables, entonces toda la vida es linda, pero la vida real no es así. Y si no, maximiza funciones que son cóncavas, ¿no? Y también diferenciables, derivables, ¿no? Y trabaja con los hessianos, ¿no? Típicamente. Sí. Pero todo lo que está acá ese análisis no liso, o sea, no estamos, en general no se considera que las funciones sean derivables, ¿no? Claro. Pero es un pie para ya ver otro tipo de construcciones en gradientes, en derivadas y Claro. hacer optimizaciones más generales, ¿verdad? Ujú. Vale. Por aquí hay una pregunta más personal. Comentan, ¿cuál es la motivación matemática y la motivación quizás personal que tuvo para introducirse en la parte de no lineal y de optimización respecto al trabajo que está presentando ahora, ¿no? Eso es complicado. No sé qué contestar. Es una cuestión de gustos, ¿no? Cuando estuve haciendo la maestría, sí, tal vez en la maestría. Cuando estuve haciendo la maestría hubo varios profesores invitados que iban al Inca, o sea, fueron varios los profesores que pasaron por el Inca. Bueno, actualmente también pasan muchos profesores extranjeros que dan mini cursos y bueno, y simplemente me sentí atraída por las cosas que hacían, ¿no? Uno de mis autores actuales, que es justamente Nicolás Hasizada, por ejemplo, él no pasó por el Inca, sin embargo, los profesores que pasaban por el Inca lo citaban mucho. Entonces yo empecé a revisar sus trabajos a partir de la época que estaba haciendo la maestría. Entonces es una motivación adicional. Y simplemente es una cuestión de gustos, ¿no? O sea, me atrajo más estos temas, como a otros les atrae más teoría de números, a otros les atrae más álgebra. No, un poco complicado decir por qué. Ujú. Pero en la parte de optimización también vemos, bueno, la parte de operadores lineales, ¿no? También podemos llegar a trabajar con álgebra. Requerimos esa convergencia en la parte matemática, no es solamente, no está separado en este caso, ¿no? No, digamos que el álgebra lineal es como la base, ¿no? O sea, álgebra lineal necesitan. Digo, la base de lo que hago yo, si alguien quiere irse por esta área, es álgebra lineal, porque la base de verdad es análisis funcional. Entonces, a partir de, si uno conoce bien lo que es análisis funcional, ¿no? Las bases de análisis funcional son análisis, o sea, como lo conocemos, y álgebra lineal. Entonces va por ahí. Entonces, esas son más o menos las bases para poder seguir irse al análisis no liso o análisis variacional, es lo que llamamos análisis variacional. Ujú. Es el camino, entonces. Bueno, Sí. quería rescatar, quizás no lo dijimos al inicio de la presentación, de repente ahí mientras van escribiendo, usted ganó en el 2019 el premio a Mujer Matemática, Sofía, si que no lo pronuncio mal, Kovalevskia, ¿no? Por la Fundación Kovalevskaya. Kovalevskaya, gracias, por las mujeres peruanas en ciencias matemáticas. Después de mucho tiempo tenemos una profesora investigadora aquí acompañándonos en una charla en la red y quizás podría comentarnos algo que sea de motivador para los estudiantes que están escuchándola. Sí, a ver, lo que Continúe les el diría es camino que matemático. sí, que sigan el camino. O sea, muchas veces, mucha gente le gusta al comienzo
y hay dos errores comunes en los estudiantes de matemática en particular. Es que a veces salen oportunidades de trabajo intermedias si realmente no lo necesitan, o sea, si no es urgente, porque, digamos, cada caso, cada persona es un mundo, ¿no? Hay unas que de verdad lo necesitan, pero si realmente no lo necesitan, no lo hagan. O sea, si no depende, si ustedes no tienen que mantener a alguien, no lo hagan. Dedíquense a estudiar, aprovechen el tiempo que están en la universidad para aprender, para ir proyectándose en qué van a hacer luego de que acaben, ¿no? Si van a hacer una maestría, si van a hacer, quieren irse a la empresa, entonces también tal vez tengan que hacer una maestría en algo más aplicado, pero que vayan, eh, que de una vez lo vayan viendo, ¿no? O sea, mucha gente que estudia matemáticas se va saliendo, digamos, del camino y no llega a terminar porque están en cuarto año, consiguen trabajo. Hay mucha gente para la cual la matemática es difícil, entonces digamos que trabajos, no buenos trabajos, pero trabajos tenemos. O sea, cualquiera que sabe matemática, trabajo tiene porque puede enseñar matemática y somos pedidos, ¿no es cierto? En general somos pedidos, o sea, a nivel universitario, a nivel escolar, siempre hay esa demanda de enseñar y lamentablemente, aunque es bueno, a veces se pierde el camino ahí. Entonces se dedican a otras cosas, se dedican a enseñar. Si no le tienen tiempo para la matemática, es como cualquier carrera, o sea, les va a ser complicado. Entonces, algo que les gustaba mucho, algo que los apasionaba y con lo que estaban contentos, poco a poco se vuelve pesado, se vuelve una carga pesada, ya no quieren terminar porque ya quieren acabar porque quieren acabar, total, ya tienen un trabajo y tal vez se perdieron y tal vez la comunidad matemática los perdió y perdimos una oportunidad de tenerlos haciendo matemática, ¿no? Entonces, si de verdad quieren, si les gusta, sigan, hagan lo posible por seguir, por tratar de alejar las otras cosas, digamos, si de verdad no son mm, estrictamente necesarias, porque a veces conozco gente para la cual o sea, no es que dependiera de ellos, ¿no? Sino que simplemente se presentó la oportunidad de enseñar y dijeron, ya, trabajo, pero eso quita tiempo. Los que hemos estudiado en Universidad Nacional, los que estudian en Universidad Nacional, debemos aprender a valorar a los profesores que tenemos, o sea, faltar una clase, no piensan que no afecten nada, pero el profesor le están pagando por ir a la clase. O sea, hay una inversión en cada uno de nosotros y yo siempre como alumna de Universidad Nacional que he sido, o sea, soy muy consciente de eso. También he enseñado muchos años en la uni, entonces creo que hay que aprender a valorar eso. Entonces, hay que ser conscientes, ¿no? No es que falto a la clase, bueno, falto, total, no pasa nada. Y como en matemáticas somos poquitos, yo no sé si en sus universidades, pero en la uni ha pasado alguna vez, está el profe a las 7 de la noche, es tarde, cansado, esperando a los alumnos y viene uno. Me ha pasado también, ¿no? Entonces tú dices, ¿qué está pasando? O sea, somos pocos en materia en general, y creo que en todas las universidades. Creo que es hora de empezar a valorar a los profesores que están dictando las clases para ustedes y aprovecharlos, ¿no? O sea, aprovechar eso para que después no se les haga tedioso, no sea pesado. Va a haber cursos que les gusten más que otros, y ahí es donde uno va definiendo también sus preferencias. Pero somos pocos matemáticos en Perú, ¿eh? Entonces, si lo hacen bien, hay campo, pero va a depender de cada uno de cuánto esfuerzo le pongan y no distraerse con cosas que no son necesarias, ¿no? Eso. Entonces, más que consejos una cuadrada, pero siempre lo hago porque de verdad, como mi Siempre sirve. experiencia sí, como experiencia de profesora, de verdad en la uni, no, a veces da pena que se pierdan alumnos en el camino, que es lo que vemos, ¿no? Que se pierden los alumnos en el camino, ¿no? Cuando Claro, ¿no? tienen el potencial, o sea, tienen el potencial y lo dejan pasar por una oportunidad momentánea, cuando de verdad deberían estar visando más adelante, ¿no? Completamente entendible y realmente gratificante todo lo que nos ha comentado. Hay muchísimo por apoyar en la comunidad académica aquí en el Perú, en este caso en matemática. Y bueno, todo parte desde el pregrado, ¿no? Que es donde nos estamos formando. Y ya quizás la última pregunta es, ya con esto cerraríamos, doctora, para no extender más, a los que están ya más avanzados, aquellos que están muy interesados en sus líneas, en su trabajo, perdón, ¿cuáles son las recomendaciones que les da para que estén al tanto de
ya de su publicación, como usted dijo, no está en revisión algunos detalles, y para que sigan quizás a los autores con los que usted está compartiendo y de los que usted está sacando información. Eh, ya, o sea, bueno, el Google Scholar funciona muy bien, pero si no está o sea, es bueno que estén en la red, eh, que ahorita no me acuerdo su nombre, Que puede volver a compartir sus artículos, por favor, los que colocó al final. las referencias, Exacto. ya. Sí, pero Esas son, si quieren seguir claro, o sea, pueden buscar las referencias en Google Scholar, pero algo que sirve mucho, que nos, es espérate que te lo busco, porque ahorita no me acuerdo el nombre. ¿Dónde están? Acá. No, que se crean una cuenta en Research, no, claro, sí, en ResearchGate, que varios lo deben conocer, crean una ok, cuenta y después siguen a las personas y por lo general casi todos van actualizando lo que tienen ahí, ¿no? Ujú. listo. Estamos al tanto entonces. Muchas gracias, profesora Ivonne. Ha No, sido gracias realmente, familia por la invitación. ha sido divertido. Ha sido divertido todo lo que nos ha compartido. Y bueno, nos vamos despidiendo de los que están siguiéndonos y obviamente los que seguirán el video grabado después.